Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de Equilibrio en redes de transporte. En la clase de hoy vamos a estudiar algunos tipos de problemas de asignación de pasajeros a redes de transporte privado y público y vamos a clasificar los problemas de asignación en distintos tipos. Nos vamos a concentrar en los que no poseen congestión, es decir, en la clase de hoy día todavía no vamos a estar hablando de equilibrio. Sin más preámbulo, entonces comencemos. Capítulo 2, asignación en redes sin congestión. En la clase de hoy vamos a hablar entonces de tipos de asignación y vamos a hacer algunas cosas que aparecen ahí escritas para que ustedes las puedan leer si quieren. ¿Qué es asignación? El problema de asignación consiste en tomar una matriz de viajes, en particular conocida para un modo, y decidir por qué rutas se va cada uno de estos viajes. ¿Sí? ¿Por qué distintas rutas se va cada uno de estos viajes? Esto normalmente para un modo específico ya dado. Entonces, supongamos que nuestra matriz de viaje tiene tres orígenes y tres pares origen-destino, por simplicidad. Entonces nuestro problema es, si ustedes conocen esta matriz completa de origen y destino, decir por qué caminos específicos estos viajes se van a realizar. Eso es lo que hace el problema de asignación. En la práctica, obtener la ruta que sigue cada usuario puede ser más complicado y además más detallado de lo necesario. En gran parte de las aplicaciones prácticas, al hablar de asignación, nos referimos en verdad a encontrar los flujos en los arcos que se obtienen cuando los usuarios escogen sus rutas. ¿Sí? En realidad, más que esos H sub P que había puesto en la diapositiva anterior, que representa el flujo por cada uno de los posibles caminos, en realidad lo que nos interesa es cuántas personas pasan por cada arco. ¿Sí? Y en muchas ocasiones esta es una predicción más robusta y además más fácil de obtener. Volvamos a ver una vez más el modelo clásico de transporte. Bien rápido, refresquemos lo que ya vimos recién en el video pasado. El problema de generación, que consiste en cuántos viajes se generan o atraen en cada nodo. El de distribución, que consiste en cuántos viajes se realizan entre cada par de nodos. El de partición modal, que consiste en responder en qué modo se realizan los viajes de cada par. Y el de asignación, que busca responder la pregunta de qué rutas siguen los viajes. En cada etapa, las variables que estamos tratando de modelar corresponden a generación y reacción, o ID, la cantidad de viajes de distribución, la cantidad de viajes pero modal y el flujo en las rutas. Acá en asignación también podríamos haber dicho el flujo en los arcos, porque uno implica al otro. Y cada uno de estos se comunica con su etapa anterior con una de estas relaciones, ¿cierto? Estas también las vimos en la clase pasada, así que no las voy a ver de nuevo. Pero ustedes pueden revisarlas acá, que están un poquito más ordenadas, un poquito más bonitas que en la otra clase. Partamos por, entonces, distinguir algunos tipos de problemas de asignación, porque predecir los viajes es un objetivo bastante amplio y existen distintos casos que nosotros podríamos querer estar interesados y de hecho vamos a en este curso ver modelos que pueden caer dentro de distintas categorías. La primera gran distinción que hay que hacer es si es que existe o no congestión en nuestra red. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el nivel de utilización de un recurso va a tener un impacto en el nivel de servicio que ofrece. De hecho, esta definición de congestión no es necesariamente para solo transporte. Esto también puede ser la congestión en un supermercado. Si hay mucha gente comprando en el supermercado, el nivel de servicio va a ser más malo porque voy a tener que esperar más tiempo en las filas de las cajas. O voy a tener que pasar más tiempo buscando estacionamiento. Entonces, en particular en transporte, la congestión se puede ver y manifestar de muchas maneras, no solamente en una calle donde tú vas a circular más lento si es que hay más personas utilizándola. También esto se puede traducir en que, ejemplo que les di también en la clase pasada, si hay más personas tratando de subirse al metro, es posible que tú no puedas subirte al primer tren que pase. ¿Sí? Entonces, la congestión va a influir fuertemente en cómo va a ser nuestro modelo de asignación. Y hay situaciones donde la congestión es esencial y no la podemos evitar, como en el caso de acá de la foto. Y hay situaciones donde en verdad nosotros podemos modelarla sin considerar la congestión, sin cometer un error demasiado grave. Una segunda característica importante de nuestros modelos, más que del problema en sí, más que de la realidad en sí, tiene que ver con que nosotros podemos asignar en forma determinística o estocástica.
La asignación determinística, como se ve un poquito acá en la foto, ocurre cuando asumimos que todos los usuarios son idénticos. Y que todos, más que ser idénticos, que todos, frente a las mismas opciones, van a tomar la misma decisión. Eso significa que sea determinístico. Un usuario estocástico es un usuario que, si tú le entregas las mismas opciones, podría tomar distintas opciones con distintas probabilidades. En vez de tener una regla que nos diga esta es tu decisión, vamos a tener una regla que nos va a decir va a elegir tal con 20%, tal con 30%, etc. Eso es un usuario estocástico. Y por último, podemos separar también los modelos de transporte privado versus los de transporte público, porque tienen algunas diferencias especiales, a pesar de que uno los puede entender con las mismas herramientas y con la misma lógica de los modelos de equilibrio. Pero tienen características que los hacen especiales y que hace que valga la pena estudiarlos por separado. En este capítulo nos vamos a concentrar en los problemas de asignación sin congestión y vamos a hablar de transporte privado en el caso determinístico y estocástico y del transporte público en su caso determinístico. Vamos a hacer una pequeña extensión al caso estocástico al final, pero vamos a ver modelos concretos para estos tres casos de acá. De hecho, a mí me gusta usar este diagrama donde podemos dibujar el universo completo de los problemas de asignación y clasificarlos de acuerdo a las tres categorías que acabamos de especificar. Y todos nuestros modelos de este curso van a generar caer dentro de alguna de estas cajitas. En primer lugar tenemos los determinísticos versus los estocásticos. Tenemos transporte privado versus transporte público. Y tenemos los con congestión versus los sin congestión. Y de hecho, esto fue medio accidental, pero la caja de con congestión engloba sin congestión, porque el modelo sin congestión puede ser modelado como un problema con congestión donde ponemos las capacidades simplemente como muy altas. Bien. Entonces, como decíamos acá, nosotros nos vamos a concentrar en estas tres cajitas en este capítulo, en las próximas clases, en esta y las próximas dos clases. Y vamos simplemente a mencionar un poquito qué es lo que pasa acá. Y en el resto del curso vamos a movernos en esta esfera exterior, donde está el caso de los problemas con congestión. Partamos entonces por un problema de asignación determinística para transporte privado. Es decir, esa cajita de ahí. Este caso, la verdad, es trivial. Supongamos que tenemos algunos nodos de origen y algunos nodos de destino en nuestra red vial. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, 3 personas quieren viajar a esta industria que está acá, 4 personas quieren viajar hacia esta casa que está acá, en la calle Villavicencio, y estas 2 personas que están acá quieren viajar a una escuela que está aquí. Aquí voy a hacer una pausa para aclarar una simplificación a la que estamos súper acostumbrados los profes de equilibrio y que no siempre se las decimos explícitamente. Y es que cuando yo les digo, aquí hay 3 personas que quieren viajar para allá, en realidad lo que nosotros estamos modelando es, hay una demanda de 3 viajes a la hora, o de 3.000 viajes a la hora, o el número que corresponda. ¿Sí? Entonces, cuando yo les hable de en esta red hay una demanda por 3 viajes, estoy simplificando un poco el lenguaje, pero siempre en verdad lo que estamos modelando son una demanda de viajes por hora o de viaje por unidad de tiempo. ¿Sí? Ya, entonces, hecha esa aclaración, decimos hay 3 viajes desde aquí para acá, 4 viajes de aquí para acá y 2 viajes de aquí para acá. Entonces, el problema de asignación determinística en transporte privado consiste simplemente en decir, bueno, cada persona va a irse por el camino más corto y como las decisiones de los demás no interfieren porque hay capacidad para todos, hay para todos, no nos topamos, cada uno puede hacer lo que se le dé la gana. Entonces, para resolver un problema como este, simplemente tenemos que determinar las rutas mínimas y asignar a las personas a la ruta de menor costo. Entonces, si la asignación es determinística y sin congestión, ¿cómo se asignarían los viajes, los TIJ viajes de IAJ sobre la red? Dado que no hay competencia por la capacidad de la red vial, ya que no hay congestión, cada usuario viajará por su ruta mínima, cuyo costo además conocemos con certeza ya que el contexto es determinístico. Notar que todos los usuarios contenidos en TIJ optarán por la misma ruta. Y de aquí que este tipo de asignación también sea conocida como la asignación tipo todo o nada. ¿Cómo se implementaría entonces un algoritmo de asignación determinística
dada una matriz de viajes a asignar, ¿cómo haríamos esto? Tenemos que calcular las rutas mínimas de todos los pares. En primer lugar, como les decía recién, nosotros podemos llegar y separar el problema, ¿sí? Y después volver a unirlo. Podemos calcular la ruta mínima de cada par por separado, asignar todos los viajes que correspondan a ese par a la ruta que está, y después ver la asignación resultante como la combinación de las anteriores. Encontrar la ruta mínima de cada par origen-destino, como ustedes ya bien saben, consiste en, se puede hacer con distintos algoritmos. En este caso podemos usar n veces Dijkstra, dado que por lo general en estos casos no hay costos negativos. También podríamos ocupar el algoritmo de Floyd, ¿sí? Y distintas formas también. Revisen sus apuntes de flujo en redes. ¿Qué tan realista es una asignación todo o nada en un contexto práctico? Imagínense que estamos haciendo, por ejemplo, un problema de diseño y queremos ver el efecto de hacer una mejora en un lugar. Entonces nos puede pasar una situación como la que se ve aquí. ¿Aquí? Veámosla de nuevo. Bueno, eso de ahí, además de ser un muy mal trabajo de gafitería, es una característica bien poco deseable de un modelo matemático que nosotros estamos ocupando para diseñar, ¿sí? A nosotros no nos conviene que un modelo, por ejemplo, en el que estamos ajustando las frecuencias del transporte público, llegue un momento donde cruzamos un umbral de frecuencia y ¡fum! 1000 personas cambiaron su decisión, porque la vida no es así, ¿cierto? Entonces, para este tipo de situaciones, necesitamos ocupar otro tipo de cosas. Una cosa que podemos hacer es aplicar asignación estocástica. Entonces ahora vamos a estudiar el caso sin congestión estocástico para transporte privado. Si T y J usuarios viajan de I a J, sería esperable en la práctica que no todos ellos escojan exactamente lo mismo, incluso si hay congestión. ¿Por qué? Por lo menos dos motivos. Primero, las personas no son robots, no son todas iguales. Todas van a ver la misma cosa y la van a interpretar distinto. Algunos van a... y hay dos partes en eso, además. Por un lado está el hecho de que tienen distintas prioridades, de que algunos prefieren la comodidad, otros prefieren la vista, otros prefieren, por ejemplo, hay cosas tan personales. Y a mí, lamentablemente, esto es algo que yo voy a echar de menos este semestre, porque en el curso de equilibrio se presta para conversar sobre esto. Y acá me gusta preguntarle a la gente que me cuenten ejemplos. Esto va a ser una pregunta, una posible conversación para el foro. Yo creo que van a salir cosas entretenidas. Cuéntenme cosas extrañas o muy idiosincrásicas de ustedes que los hacen decidir viajar de una forma u otra, que no son las más comunes, que no son el tiempo de viaje, que no son la comodidad, ¿sí? Por ejemplo, esto no es tan especial, pero por ejemplo, hay gente que si el día está bonito, se va en bici, y si el día está feo, se puede ir en auto, ¿sí? Para mí, por ejemplo, el metro es particularmente atractivo porque me permite andar con audífono y en la bicicleta no puedo ir con audífono, ¿sí? Entonces, hay distintos motivos, cuéntenme, seguro que ustedes tienen alguna maña o alguna particularidad que pueden querer compartir con el curso, ¿sí? Bueno, primero, la gente considera distintos atributos, y incluso si todos consideran el mismo atributo, no todos lo miden, no todos lo estiman de la misma manera, porque no estamos cronometrando nuestros tiempos tampoco, hay distintas percepciones. Y eso es desde el lado de los usuarios. Por otra parte, está que el modelador, la persona que está poniéndole un costo a los arcos, le pone un costo, pero ese no es necesariamente el costo verdadero, y ese es un costo que además dijimos es percibido distinto por las personas. Entonces modelamos esto con la teoría de la utilidad aleatoria que ustedes conocen, que es que asumimos que las personas perciben lo que yo creo que perciben, más un error aleatorio, que es la parte que yo no sé medir ni modelar de ellos. O que también puede representar que son todos esencialmente distintos. Bien, entonces, esta repartición se puede deber a que los usuarios perciben de distinta forma los costos de las distintas rutas. Esto se puede modelar a través de la teoría de la utilidad aleatoria, que parte de la base de que existe un error aleatorio epsilon asociado al costo de cada ruta para cada usuario. Esta suposición nos va a llevar a que la repartición de estos T y J usuarios puede ser modelada ocupando un modelo Logit, como el que ustedes conocerán bastante bien y como el que ustedes van a ocupar un montón en lo que queda de este semestre.
Entonces nosotros podemos predecir que la cantidad de usuarios que eligen el modo P va a ser una proporción de los originales dada por esta función que está acá. Y noten que esta función que está acá depende del costo de la ruta P y del costo del resto de las opciones. ¿Sí? A mayor costo de la ruta P, menos personas ocupan la ruta P. Entonces, lo que va a pasar es una cosa por el estilo. Si tenemos esa demanda por viajes para allá y tenemos una opción que arriba tiene costo de 10, tiene esta otra opción un costo de 8 y esta otra opción un costo de 8, vamos a poder ocupar el modelo Logit y calcular la probabilidad de que una persona elija cualquiera de las tres opciones. Por ejemplo, la opción 1 acá tiene una probabilidad del casi 30%, porque es la más lenta, y las otras dos tienen aproximadamente 35 cada una. Noten que es equivalente decir que una persona tiene estas probabilidades que decir que las 100 personas se van a repartir 30, 35, 35. Es lo mismo. Y también pueden notar además que acá hay un parámetro lambda, que es un parámetro de la función Logit que hay que calibrar y que representa qué tan sensibles son las personas a la diferencia. En un extremo la repartición es uniforme, en el otro extremo la repartición vuelve a ser todo o nada. ¿Qué gran limitación presenta este enfoque? Necesitamos conocer las rutas de antes. Y eso es un problema grande. Esta va a ser la primera vez que lo voy a decir este semestre, pero es algo que se nos va a aparecer una y otra vez. Enumerar rutas es engorroso y queremos evitarlo a toda costa. Existen distintas formas en todo caso de sortear este inconveniente. Nosotros podríamos, por ejemplo, calcular las K-rutas óptimas, que es algo que se sabe hacer, no es tan complicado, y asignar entre las K-rutas óptimas, pero esto también puede generar problemas porque en una red con muchos arcos y mucha complicación es muy probable que las K-rutas óptimas sean súper parecidas entre sí, que sea una ruta que tienen el 98% de los arcos en común y una diferencia minúscula al final. Entonces en realidad no nos ayuda a verdaderamente repartir los flujos, a hacer ese tipo de cosas, puede ser limitado. Pero también existe el algoritmo de Dial, que hasta hace pocos años se enseñaba en Flujo en Redes, que es un algoritmo de asignación estocástica para transporte público. Y que lo que hace era reducir el tamaño de la red y el número de rutas eliminando lo que se llamaban los arcos no atractivos. Y de esa manera formaba una red acíclica y sobre una red acíclica era mucho más fácil resolver el problema porque ahí ya no necesitabas enumerar las rutas. Veamos ahora qué pasa en el caso del transporte público cuando la asignación es determinística y obviamente sin congestión, como estábamos discutiendo en este capítulo. En principio, ¿por qué es distinto este problema del de los autos que vimos recién? No tiene por qué ser tan distinto, ¿cierto? Lo que necesitamos es, si la capacidad es limitada, lo que tenemos que hacer es decir, cada persona busca su mejor camino, busca su ruta mínima y se va por su ruta mínima y se acabó el problema, ¿cierto? ¿Cuál es el problema acá? Veamos una red, por ejemplo. Veamos esta red que está acá. En esta red hay 3 servicios. Perdón, en esta red hay 4 servicios. Esta línea azul, que se demora 70 minutos entre A y C y pasan 5 buses a la hora. Y supongamos por minuto que pasan a intervalos perfectamente regulares. Hay una línea roja que se demora 15 minutos y pasa tiene 12 buses a la hora, lo que significa que pasa cada 5 minutos. Hay otra que se demora 12 minutos y tiene 5 buses a la hora, por lo tanto pasa cada 12 minutos. Y si es perfectamente regular, eso implica que en promedio la gente espera 6 minutos. Y tenemos esta línea verde acá abajo, que se demora 50 minutos y que tiene 10 buses por hora. Entonces, ¿cuál es la ruta mínima para un usuario que quiere viajar entre A y C? Y acá los invito a pausar el video y pensarlo un segundo. Miren esto un rato y traten de pensar cuál es la ruta mínima, cuál es la mejor manera. No lo piensen como la ruta mínima necesariamente, piensen cuál es la mejor manera de irme desde A hasta C. Y ahí es posible que se den cuenta, voy a dar la respuesta en 3, 2, 1. Se pueden dar cuenta de que hay distintas estrategias que puede hacer la gente que pueden ser más o menos ingeniosas. ¿Por qué? Porque uno puede combinar grupos de líneas cuando uno está esperando en un paradero. Y la forma en que nosotros hagamos estas combinaciones nos van a llevar a distintos tiempos esperados de viaje, pero también
podemos estar pidiéndole demasiado quizás a los usuarios. Podemos estar modelando un tipo de conducta que es más sofisticada que lo que en verdad hacen. Entonces, por eso no es tan sencillo y no hay una sola manera de hacer esto. Partamos por la más fácil y evidente de todas. Pero antes, definamos que hay, les adelanto que vamos a ver 3 modelos de comportamiento. ¿Sí? Vamos a ver el modelo de itinerarios mínimos, que es el más sencillo, que es el que les dije que les iba a enseñar ahora. Existe también lo que se conoce como rutas mínimas, que como aclaro acá, no significa lo mismo que rutas mínimas en el contexto de transporte privado. ¿Sí? Esto significa ruta de transporte público, en este caso significa algo muy particular. Y también existen las estrategias mínimas. Estos están en orden creciente de complejidad, pero también más complejidad nos entrega la posibilidad de minimizar cada vez más nuestros tiempos de viaje. Entonces, ahora sí, veamos lo que es un itinerario. Un itinerario va a ser definido como una secuencia fija de servicios y transbordos que nos permiten efectuar un viaje entre un origen y un destino. Por ejemplo, si ustedes quieren ir del campus Lo Contador al campus Oriente y lo buscan en Google Maps sugiere lo siguiente, por lo menos la última vez que lo revisé. Sugiere caminar al paradero tal y tomar el recorrido 117, después recomienda bajarse en una parada en particular, caminar a otra parada y tomar un recorrido en particular y después bajarse en este paradero de acá. ¿Sí? Esto es un itinerario. Un itinerario es una secuencia de paradas y de recorridos con números específicos de recorridos. Un itinerario es parecido a lo que hacemos cuando viajamos en avión. Nadie llega al aeropuerto a decir y voy a tomar ahora el primer avión que salga hacia este lugar. O bueno, sí, la gente que trabaja en lana a veces puede hacer esas cosas, pero el usuario común no hace eso. Entonces, esto es un itinerario y esto es la forma más sencilla de modelar el comportamiento de usuarios porque nos permite calcular rutas mínimas en forma trivial. De hecho, volvamos a nuestra red de ejemplo. ¿Cuál sería el itinerario mínimo en esta red de acá? El tiempo de utilizar un servicio equivale a la suma entre su tiempo de viaje más el de espera. Si asumimos que los buses pasan a intervalos regulares, como les había dicho recién, los intervalos de viaje de la red pueden ser recalculados. Es decir, miremos por ejemplo esta línea azul de acá arriba. Para ir de A a C, si es que tenemos 70 minutos de viaje y los buses pasan 5 buses a la hora, eso significa que pasa un bus cada 12 minutos, y si son perfectamente regulares, significa que en valor esperado yo voy a esperar 6 minutos, porque a veces voy a esperar 0, a veces voy a esperar 12, en promedio voy a esperar 6. Entonces 70 más 6, esto de acá es un 76. Cruzo los dedos, ojalá que sea un 76, es un 76. Y hacemos lo mismo con los otros, ustedes pueden revisar los cálculos. Y sobre esta red nosotros podemos ahora sí aplicar Dijkstra y calcular una ruta mínima común y corriente, que en este caso va a ser tomar la línea roja entre A y B y la línea verde entre B y C. Lo que era evidente, porque de estas dos claramente acá conviene la roja, y 17,5 más 53, eso es 60, 70, 70,5 y eso es menor que 76. Así que efectivamente, rojo-verde es la ruta mínima, es el itinerario mínimo de esta red. ¿Cómo asignamos entonces itinerarios mínimos? Tenemos que construir una red parecida a la que vimos al final de la clase pasada, donde cada posible camino representa un itinerario, y sobre ella aplicar, ahora sí, rutas mínimas en el sentido de Dijkstra. Construimos un grafo de segmentos de línea. Este grafo se construye definiendo los siguientes nodos. Primero, un nodo en cada centroide. Segundo, un nodo en cada paradero, que representa al momento en el que el usuario llega al paradero. Después tenemos el nodo por combinaciones de paradero-servicio, los que llamamos antes nodos ruteadores, ¿sí? Y esto representa estar arriba del bus cuando éste pasa por el paradero. Y estos nodos se conectan mediante arcos que incorporan todos los costos correspondientes, los tiempos de viaje, de espera, de acceso, de transbordo, de tarifa, etc. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el costo que deberíamos poner en un arco que conecta estar en el paradero y después estar arriba del bus cuando pasó por el paradero? Obviamente eso implica un tiempo de espera y además podría implicar el pago de una tarifa. Esa misma lógica la podemos aplicar en cualquier par de nodos de nuestra red para ver qué es lo que tenemos que ponerle. Esto es la misma red de ejemplo, así que la voy a pasar. Les pido a ustedes que por favor
al final de este video o ahora mismo si quieren, pausen, construyan esta red y verifiquen que lleguen al mismo resultado, que hagan la práctica y que se den cuenta de que es efectivamente lo mismo. Y nos queda esto. Igual quizás vale la pena mirar acá que hay algunos detalles que depende de exactamente cómo se comporta el sistema, nosotros podríamos modelarlos un poco distintos. Y en particular me refiero acá a la situación de los transbordos en el nodo 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso estamos modelando un transbordo. Por ejemplo, si yo llego al nodo 2', significa que llegué en un servicio de los que pasa por la parada 2 y me quería subir en este otro. Entonces, ¿cómo está modelado acá? Bueno, me bajo al paradero, cosa que me toma 0, es gratis, y después me subo al otro bus, cosa que me toma 3, que es el tiempo de espera. Pero esto puede ser un poquito complicado porque, por ejemplo, nuestra red podría tener tarifas integradas. Y si nosotros estábamos poniendo la tarifa en los arcos de subida, como habíamos dicho recién, nos puede generar un problema. Entonces, en ese caso, podemos hacer distintas cosas. Podemos poner arcos conectando directamente los dos servicios, que tengan solamente el tiempo de espera y no las tarifas, o podríamos poner las tarifas en el momento de que la persona pasa de su centroide al paradero, pensando en el fondo que hay torniquetes para entrar a las estaciones, cosa que también puede suceder en algunos sistemas de transporte público y que en el fondo termina llegando a una cosa equivalente. ¿Sí? Sobre esta red de segmentos de ruta entonces podemos aplicar Dijkstra o cualquiera similar para obtener el itinerario mínimo entre dos centroides cualesquiera. Los itinerarios mínimos son una manera sencilla de modelar el comportamiento de los usuarios, pero en ocasiones pueden ser demasiado simplistas. Miremos, por ejemplo, estas recomendaciones que también entrega Google Maps para ir desde Bochef al Estadio Nacional. Esta recomendación, aclaro desde ya, la obtuve ocupando Google Maps en mi computador, pero lo he hecho en clases y un alumno lo hizo en su celular y Google fue más inteligente. Hagan la prueba ustedes después de ver esto a ver si es que Google efectivamente aprende la lección y hace las recomendaciones de forma inteligente ahora. Pero lo que recomendaba en ese momento era lo siguiente. Fíjense que me está diciendo, te doy 3 opciones. La primera opción, la recomendada, es tomar un bus que se demora 34 minutos y se va por este camino. La segunda opción es tomar un bus que se demora 34 minutos y que se va por este camino. Y la tercera opción es tomar este otro bus, el 510, que es otro recorrido, y que se va por el mismo camino pero se demora un poco más. Entonces ahí uno dice, ya, pues, pero es súper tonto usar un itinerario acá, pues. No tiene ningún sentido decir voy a irme en la 507, ¿cierto? Cuando en verdad la instrucción correcta, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Acá los 3 servicios recomendados siguen la misma ruta, pero no tiene mucho sentido viajar por el itinerario mínimo en este escenario. Queda entonces abierta la pregunta de qué es lo que harían ustedes, no solo en ese caso de ahí, que es bastante trivial, ¿cierto? Pero qué es lo que harían también en la red que yo les planteé con 4 servicios y 3 nodos, ¿sí? ¿De qué manera ustedes pueden ocupar inteligentemente esta idea que insinué recién? ¿Y qué tiempo esperado de viaje obtendrían? ¿Es mejor que el de los itinerarios? Con eso entonces termino la clase de hoy. Espero que les haya quedado todo muy claro. Recuerden que les hice una invitación a compartir ese tipo de conductas especiales en el foro, pero por supuesto también recuerden que el foro está ahí para que ustedes me hagan todas las preguntas que normalmente me harían durante las clases. Voy a estar ahí para responder y también los invito a que entre ustedes mismos participen, dialoguen, se respondan entre ustedes. Yo voy a estar atento a las participaciones que hagan ustedes y voy a también dar algunos puntos de participación por ahí a las que me parezcan más valiosas. Entonces, interactúen, compartan su conocimiento, aprendamos entre todos. Me despido entonces con un fuerte abrazo, cuídense un montón, nos vemos, chao.